todo lo que podamos decir tiene que ir siempre confrontado con lo que dice la palabra de Dios. Usted lo puede confrontar, usted puede verlo y puede darse cuenta que no le estamos echando mentiras. Amén. Conéctense, hermanos, acérquese y únase a nosotros para meditar la palabra de Dios. ¿Me confirman con un amén, mis hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor y amado Jesucristo. Y a su letra dice, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Padre, buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora, Padre, yo te doy gracias. Te ruego, Señor santo y poderoso, Señor, que tu palabra, Padre bendito Dios, en esta hora, Señor, llegue a nuestros corazones. Te ruego que seas tú hablando a través de mi boca, Padre bendito Dios, que no sean mis pensamientos ni mis deseos, sino que es la palabra que sale de tu corazón a nuestros corazones. Disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Oiga lo que dice la palabra de Dios, que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos conquistan por la fuerza. Esa es una versión de la Biblia de las Américas. Acabamos de leer la versión de la Reina Valera, que dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Y oiga, mi hermano, hay otras versiones que dicen que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Pero mire, hermano, lo más cerca del original, o sea, del griego, en el que fue escrito el Nuevo Evangelio, el Nuevo Testamento, dice que los violentos toman por la fuerza el reino, ¿verdad? O sea, los esforzados. Es bastante parecido con la versión de la Reina de las Américas, ¿verdad? Me gusta esa Biblia porque es la que está, a mi criterio, está más cerca de la traducción griega, ¿verdad? Yo estaba viendo en la traducción griega que dice así, ¿verdad? Que los violentos toman por la fuerza el reino. O sea, los que se esfuerzan toman por la fuerza del reino de Dios. Porque ese es el problema, mire hermano, hay tantos problemas con tantas, ¿qué le digo?, versiones. Es un problema eso, porque han salido un montón de versiones de las escrituras y el mercado cristiano se ha llenado, hermano, de tantas opiniones y de tantas formas de pensar, de decir las cosas. Hay una versión que dice así, otra versión que dice así, pero lo que más nosotros debemos de buscar es lo que está más apegado a lo original, a lo que Dios quiere decirnos. Entonces, mire, el problema aquí es que tantas versiones que existen, que se presta para que tú puedas buscar la versión que más esté a tu gusto o a tu propósito. Como quien dice que tú puedes buscar la versión que está a tu medida, a tu gusto. Como cuando vas a comprar una hamburguesa, compras la que te gusta. Y ahí venden de todas clases de hamburguesas. Y ese es el punto, hermano, y ese es el peligro, ¿verdad? De que cuando tú puedes buscar en muchas versiones, entonces, aunque estas versiones cambien en su totalidad la esencia pura y verdadera de la palabra de Dios, o lo que estamos leyendo en cuestión en este verso, ¿verdad? Entonces es cuando hay tantas versiones, y hay muchas que nos alejan del verdadero propósito de la palabra, de lo que verdaderamente quiso decirnos Jesús o el escritor en ese momento que él estaba escribiendo. Porque demasiadas versiones, yo he estado leyendo varias versiones, y hay versiones que totalmente van al otro lado de lo que la palabra de Dios nos quiere decir, ¿verdad? Nos alejan del propósito, del verdadero propósito de la palabra, perdón.
Porque mire, hermano, le quiero decir algo. Arrebatar no es lo mismo que conquistar. Y violento no es lo mismo que valiente. Son cosas diferentes. Arrebatar no es lo mismo que conquistar. Y violento no es lo mismo que valiente. ¿Se está conmigo? Amén. Son cosas diferentes. Porque mire, le explico, porque arrebatar es algo que tú lo tienes en tu mano, que es tuyo, que tú ya lo tienes y que te es arrebatado, así como un ratero, ¿verdad? Que espera el momento de descuido de la persona y en un pasoncito pasa y te arrebata tu bolso o tu cartera. Eso es arrebatar, un ratero. El ratero arrebata. El ladrón no, el ladrón atraca, roba, atraca de esa manera. En cambio el ratero arrebata, ¿verdad? Entonces, si el ratero arrebata y espera que te descuides para de un jalón ahí tomar tu cartera y salir corriendo, eso pues no es muy valiente que digamos, ¿verdad? No tiene nada que ver con la valentía, ¿verdad? O con la violencia, o en lo violento. En cambio, hermano, el que conquista tuvo que haber peleado violentamente y por la fuerza alcanzó un propósito, o sea, se esforzó para alcanzar su meta. Ese es el que conquista. ¿Sí nota la diferencia? Amén. El que conquista, ese pelea, ese se esfuerza, ese lucha, ese tiene que usar la violencia en un caso para alcanzar su propósito. Esa es la diferencia entre esas palabras. ¿Vea? Cuando te arrebatan algo es porque tú lo tienes en tu poder. Por lo tanto, hermano, mire, tú no vas a arrebatar el reino de Dios al enemigo, porque el enemigo nunca ha tenido en poder el reino de Dios. Amén. Tú no vas a arrebatar el reino al enemigo. Y muchas partes dicen que no, pues que enseñan que él como el que arrebata va y el valiente va y lucha y arrebata el reino de Dios, ¿verdad? Pero, hermano, el enemigo no tiene en su poder el reino de Dios, ¿verdad? El reino de los cielos es de Dios y está en poder de Dios. Por lo tanto, nosotros no vamos a arrebatarle a Dios el reino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ha ofrecido a mí, a ti, a todos nuestros nietos, a sus hijos, a su pueblo, le ha ofrecido el reino como premio a su esfuerzo. Amén. Entonces no tenemos por qué arrebatarle el reino a Dios, ni tampoco al enemigo. Sí está conmigo. Amén. Sí, no me estoy explicando. Entonces, tristemente, estos versos han sido usados por predicadores que desde los púlpitos animan a los nuevos creyentes, fíjense, diciéndoles que el reino de Dios solo es para los valientes que lo arrebatan. Ahí salió una canción que decía: yo arrebato al enemigo, yo arrebato y arrebato. Y sí, ustedes habrán escuchado esa canción, ¿verdad? Que de bíblico no tiene nada. Entonces, mire, hermano, cuando Jesús dijo estas palabras, no lo dijo en el contexto de los nuevos creyentes, de los nuevos cristianos, de los nuevos que acaban de recibir a Cristo. Amén. No lo dijo en ese contexto, porque recordemos, hermano, que Jesús era judío y era rabino, o sea, él era un maestro de la palabra. Y todo lo que él enseñaba era para devolver a los judíos que se volvieran a la perfecta ley de Dios. Eso es lo que enseñaba Jesús, ¿verdad? Esa ley que los fariseos y escribas habían olvidado de enseñar a su pueblo, de enseñar al pueblo de Dios, de enseñar a los hijos de Dios, de enseñar a los nuevos creyentes. Cuando Jesús dijo estas palabras, no estaban dirigidas a los nuevos creyentes, sino que en el contexto de los judíos y de los falsos, de los judíos y fariseos hipócritas. Esos judíos, escribas, esos fariseos, hipócritas y escribas, a ellos estaba dirigido, en el contexto está dirigido a ellos.
porque los fariseos y los escribas son los que arrebatan de una manera hostil, así como un ratero que arrebata la cartera en la calle de una sola jalón. Así ellos, los fariseos y los escribas, hostilmente le arrebatan al pueblo y a los gentiles el reino, la oportunidad, de recibir y entrar al reino de Dios. ¿Cómo? Presentando sus ritos y sus enseñanzas, unas enseñanzas talmúdicas, hermanos, que hacían que se apartaran, que hace que el pueblo de Dios, los judíos, los israelitas y los nuevos creyentes en aquel tiempo, hacían que a través de sus ritos y enseñanzas talmúdicas se apartaran y se alejaran del reino de Dios, porque no conocían ni aprendían a conocer el reino de Dios. Entonces, hermano, los fariseos aquí son los que arrebatan a los que quieren entrar al reino de Dios la oportunidad que el mismo Dios nos ha dado para ser parte de su reino. Esa oportunidad Dios nos la dio para que nosotros seamos parte de su reino. Pero los que nos arrebatan, esos son los fariseos, hipócritas, escribas y falsas enseñanzas, falsas prédicas y palabra contaminada que sale de la boca de esas personas. Por eso Jesús hablaba con ellos y atacaba siempre a los fariseos. Si usted estudia los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús siempre ataca a los fariseos, a los escribas. Nunca ataca al pueblo, nunca ataca a los creyentes, sino que ataca a los líderes que enseñaban falsa doctrina. Por eso Jesús le dijo a los fariseos en el capítulo 23 y versículo 13 del libro de Mateo. Si usted puede ir conmigo a Mateo 23, verso 13, si usted vaya conmigo. Ahí nomasito adelante un poquito. Y va a encontrar lo donde dice, Mateo 23, verso 13. ¿Verdad? Quiero que lean conmigo lo que Jesús le decía a estas personas. Por eso Jesús les dijo, ustedes, 23:13, Mateo 23:13, por eso Jesús les dijo, ustedes impiden, oiga, ustedes, quienes, los fariseos y los escribas, impiden entrar a los que buscan hacerlo. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entráis a los que están queriendo entrar. ¿Sí está conmigo? De eso estaba hablando Jesús en el contexto de que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Amén. Usted no puede arrebatar el reino al enemigo, porque nunca el enemigo ha tenido el reino. Además, el que lo posee es Dios, y el mismo Dios se lo está ofreciendo a usted para que usted sea el premio que usted tiene al final de nuestra vida. Si hemos perseverado y nos hemos esforzado, vamos a poder estar en el reino de Dios. Esa es la oferta del Señor. O sea, no algo que nos pertenece por misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, hay que estar atentos, hermano, porque el enemigo sí puede arrebatarle a usted el derecho que le corresponde por ley de Dios de conquistar el reino de Dios. ¿Sí está conmigo? Amén. Fíjese, usted no tiene por qué arrebatarle nada al enemigo, porque él no tiene el reino. Usted no le arrebata el reino a Dios, porque él es el dueño de eso y él nos lo ha ofrecido a nosotros. Pero el enemigo sí puede arrebatarnos a nosotros, puede arrebatarnos el derecho que nos corresponde, ese derecho que Dios nos dio de conquistar el reino de Dios. O sea, los fariseos arrebatan de sus propias manos el derecho de alcanzar su meta. Amén. Esa meta que es el deseo de todo cristiano, alcanzar el reino del Padre, el reino de Dios. Por eso nosotros somos cristianos, por eso nosotros buscamos el reino de Dios, por eso nosotros vamos a las iglesias, por eso nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, y esa es la meta, esa es la carrera que nosotros tenemos, de que un día estaremos en el reino de Dios. Amén.
Por eso miren lo que Jesús le dice a los fariseos, ahí mismo en el capítulo 23 que estábamos leyendo, y verso 15. Ahí solo miren unos versitos adelante de donde estaba, abajito de donde estaba. Le dije 13 y vamos al 15. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llegan a hacerlo, lo haces hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Oiga, ¿sí está conmigo? Jesús le estaba diciendo esto a los fariseos. Ustedes le están robando a los prosélitos, a los nuevos creyentes, les están robando el derecho de entrar al reino de los cielos. Ustedes les están arrebatando a los nuevos creyentes el derecho de entrar al reino de los cielos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Amén. Pero hermano, ¿qué es un prosélito? Para que podamos entender qué es lo que está hablándonos Jesús cuando habla de un prosélito. Pues un prosélito es un nuevo creyente. Alguien que aceptaba el judaísmo y abandonaba sus antiguas creencias. Alguien que se volvía a adorar al rey de Israel, entonces se hacía judío, entonces ese es un prosélito. ¿Verdad? Pero los fariseos habían puesto tantos obstáculos y dificultades que les resultaba imposible a este prosélito poder entrar al reino de Dios. ¿Verdad? Aquellas personas de corazón sincero que buscaban el camino al reino de Dios no lo podían encontrar, porque los fariseos habían puesto obstáculos, dificultades, leyes de hombres que no tenían nada que ver con la ley de Dios. Por eso el Señor les dice, ustedes les están robando el derecho a la gente de recibir el reino de los cielos. Por tal situación, hermanos, los sinceros de corazón deben esforzarse para conquistar ese derecho que la ley de Dios nos manda a alcanzar, que es su reino. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y todo les será añadido. Amén. Amén. Dios lo dice, hermano. Buscad el reino de Dios. Buscad el reino de Dios. Amén. Entonces es un derecho que nosotros tenemos, pero que Jesús está enseñándonos que aquellos falsos maestros nos estaban robando. Amén. Amén. Fíjense, nosotros los hijos de Dios, hermano, los creyentes, los que hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador, no arrebatamos. Amén. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos conquistar lo que por derecho nos corresponde. Pero que por culpa de los que nos quieren arrebatar ese derecho, hermano, esos engañadores, esos falsos, esas falsas doctrinas, esas palabras cizañosas que salen de los púlpitos, ni ellos mismos entran ni dejan entrar. A los que de corazón sincero buscan entrar al reino de Dios. Hay muchas almas, hermano, hay muchas personas, hay muchos nuevos creyentes que verdaderamente quieren entrar, buscar y se acercan a Dios buscando el camino al reino de Dios, buscando algo nuevo, buscando algo mejor de lo que han venido recibiendo, pero se encuentran con fariseos y escribas hipócritas en los púlpitos. Amén. Enseñando cosas y poniendo estorbo a aquellos que verdaderamente quieren entrar al reino de los cielos. Así como los fariseos en el tiempo de Jesús, ellos desviaron al pueblo judío del camino del reino hasta el día de hoy. Gracias a esos fariseos hipócritas y a esos escribas, los judíos se apartaron de la ley de Dios y del camino de Dios y se apartaron de poder recibir el reino de los cielos hasta el día de hoy, hermano, aunque usted no lo crea. Amén. ¿Sabe usted que los judíos, ya se lo he dicho yo algunas veces, que los judíos no reconocen como rabino de Dios a un rabino que enseñe el Torá, que enseñe la ley de Dios? Ellos solo reconocen como rabinos a los rabinos talmudistas, aquellos que enseñan el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Pues son las reglas de sabios
enseñanzas de los rabinos, costumbres de hombres, a tal grado que los judíos ahora dicen que si usted rompe un mandamiento de la ley de Dios, pues tiene sus problemitas, amén, y no es correcto hacerlo. Pero si usted ignora los mandamientos de los sabios, las reglas del Talmud, usted es digno de muerte, imagínense. Y el Talmud se escribió allá en Babilonia. Hay muchos Talmudes, muchos libros del Talmud que han escrito varios. Está el Talmud babilónico, está el que se llama el Talmud de egipcio, ¿verdad? El de Alejandría, y hay varios. Y entonces los judíos